Voy a leer en el Evangelio según San Lucas el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta aquí nada más. Volvemos a leer este relato, que es el único relato que tenemos acerca del nacimiento de Jesús. En el Evangelio solamente Lucas cuenta la instancia del nacimiento de Jesús. Y casi siempre cuando uno lee este relato, cuando llega la Navidad, inmediatamente pensamos en todo lo que hemos visto acerca del pesebre, los pesebres de nuestra niñez, las láminas religiosas, los cuadros famosos sobre Belén, y casi siempre caemos en el estereotipo. Yo veo un pesebre y veo que están allí todas las figuras estáticas, ¿no? Están allí paradas, como coaguladas en el tiempo, como si los detuviéramos en ese momento de la historia. Y muchas veces el hecho de verlos siempre allí nos lleva a perder la dimensión de quiénes eran realmente José y María. Nos lleva a perder la dimensión de lo que significa el nacimiento virginal, lo que significa que el Espíritu Santo haya producido la encarnación del Hijo de Dios. Y muchas veces estos estereotipos nos quitan de la realidad. Y yo quisiera hoy, siguiendo lo que conocemos de las costumbres y de la época y de la región, porque no todas las regiones tenían las mismas costumbres, que volvemos un poco con nuestra imaginación para ver si podemos romper con el estereotipo y ver el asunto como realmente fue. Llegan dos peregrinos a Belén, dos peregrinos que llegan a Belén. Son dos jóvenes y es un matrimonio joven. Y ella está embarazada. Ella tiene entre 13 y 15 años, porque era la edad en que en ese momento se casaban. Cuando pasaba un día de los 12 años, ya se podía comprometer y la familia los comprometía. Cuanto antes, mejor. Se establecía un compromiso y al año aproximadamente se casaban. La expectativa de vida era muy poca en esa época, muy pocos alcanzaban una larga vida, y entonces la vida se aceleraba. Y el hecho de que la mujer fuera fértil ya era considerada el comienzo de la madurez definitiva, y entonces ya podían entregarla en casamiento. De José no sabemos la edad. Podemos afirmar que no era anciano, porque esto fue una tradición equivocada, que por supuesto que se ha corregido, pero cuando usted tiene un montón de cuadros donde lo pintan como un viejito, inmediatamente la mente se va para allí. Como no aparece a los 30 años de Jesús durante el ministerio, algunos dicen, bueno, se murió, seguramente se había muerto y por eso no aparece. Y entonces dice, tenía que haber sido muy viejo para morirse tan joven. Y no, la gente se muere joven también, se muere joven. Quiere decir que tenemos allí una pareja que ella tendrá 15 a 17 años, más o menos, y él tendrá entre los 17 y los 20 años, una pareja joven que llega a aquel lugar. Y vienen desde lejos, vienen desde Nazaret. Nazaret es un pueblito insignificante en el norte de Palestina, en Galilea. Es una zona rural donde se trabaja el campo, donde hay pequeños pueblos con los artesanos. Y Nazaret está edificado en la ladera de una montaña, ni arriba ni abajo, los 2/3 de la montaña, allí está Nazaret. ¿Y por qué lo pusieron en un lugar tan incómodo donde tienen que edificar una casa sobre la otra porque si no se desbarrancan? Porque hay una fuente de agua.
Y entonces, donde hay una fuente de agua, se reúne un pueblo. Y en Nazaret todavía existe esa fuente de agua, donde seguramente estuvo María con Jesús, sacando el agua que usaban durante todos los días. Viven allí en ese momento unas 200 o 300 personas, no más. Y las casas son casas pequeñas, de una sola habitación, sin ventilación. Allí se vive la vida de toda la familia. Allí durante el día se coloca la mesa y se come. Y allí durante la noche se saca todo eso y se pone paja en el piso y entonces allí duerme la familia. La vida es dura en Nazaret, es dura. El agua es un tesoro, tienen una sola fuente y en verano, entre abril y septiembre, la fuente se va secando. Entonces hay que racionar el agua. No conocen lo que nosotros conocemos como un baño de inmersión. No hay suficiente agua para eso. No hay. Quiere decir que es una vida bastante dura la que tienen allí. Y ellos no dejaron su pueblo por propia voluntad. Lo dejaron porque un decreto del gobierno le dice tienen que censarse porque se van a aumentar los impuestos y cada uno tiene que ir al pueblo de donde es originaria su familia. Y ellos, retrocediendo en la historia, su familia era originaria de Belén y entonces era la ciudad donde había vivido, donde había nacido el rey David, ellos eran descendientes, y entonces van y se tienen que ir a Belén. Cuando uno le mira las manos a José, tiene manos de carpintero, pero no las manos de quien trabaja con las máquinas de carpintería de hoy, sino del carpintero que trabajaba con las máquinas, con las herramientas rudimentarias que ellos mismos tenían que hacer en este momento. Trabaja la madera de sol a sol, porque es su oficio, lo aprendió de su padre y lo va a enseñar a su hijo. Jesús va a ser conocido como el carpintero de Nazaret. ¿Por qué? Porque le transmitió el oficio. José le iba a transmitir el oficio. Y él es el que provee de los elementos de carpintería a toda la gente del pueblo, porque en cada pueblo había un solo oficio para cada cosa, porque no se necesita más. Las manos de él muestran que es las manos de un trabajador, porque José era un trabajador. Las manos de María. María se levanta al amanecer como todas las jovencitas, enciende el fuego y toma un cántaro y va hasta la fuente, lo llena, vuelve y desayuna. El queso de cabra o de oveja y un pan desabrido que se moja en el orégano silvestre, en la sal y el aceite de oliva, y eso es el desayuno que tiene la gente de Nazaret. Desde chiquita el primer trabajo fue cuidar el rebaño. Todos los niños salían a cuidar el rebaño, llevarlos donde había pasto, sabía manejarse en ese entorno. Y cuando salía del pueblo salía con su túnica hasta abajo, pero tenía que correr, así que esperaba que toda la gente desapareciera y le recogían un poco la túnica y la ataban para poder moverse con más libertad. Cuando regrese, tiene que ayudar a su madre, tiene que volver a buscar el agua del pozo, tiene que preparar la comida. Y cuando cae el sol, hay que poner toda la paja allí, sacar la mesa y todo, porque ahora tenemos que dormir. Sin embargo, María y José coinciden en algo. Cada sábado ellos van a la sinagoga, porque son respetuosos de Dios, son temerosos de Dios. Dios los va a elegir por eso, porque son dos personas que viven correctamente, que viven santamente su vida y que Dios es una presencia activa en ellos. Por eso cada sábado van hasta la sinagoga y allí cantan los salmos, repiten las oraciones, pero la fe no la olvidan cuando se va de la sinagoga, la practican durante toda la semana. Ellos sienten realmente que el impacto de la fe tiene que llevarse todos los días de su vida. Cuando María tuvo la edad, el padre negoció con la familia de José, porque esto no es un asunto de enamoramientos, sino que se negociaba. Lo último que se hacía era consultar a la mujer. Y por supuesto que en una sociedad como esa la mujer siempre decía que sí.
Era muy difícil que dijera que no. Se comprometieron. No sabían que no eran los padres los que habían arreglado eso, sino que era Dios el que había arreglado eso. Porque había juntado a dos personas rectas de corazón, a dos personas para la encarnación de su Hijo, y había elegido el vientre de María como el lugar donde el Espíritu Santo iba a trabajar para producir eso que nosotros conocemos como el nacimiento virginal. Esta familia es el modelo de familia, y es el modelo de familia que nos ha dejado Dios. Y yo quisiera esta mañana, brevemente, señalar algunas cosas que forman la característica de este matrimonio. En primer lugar, ellos sabían lo que significaba el matrimonio. El matrimonio era un pacto para toda la vida. Por lo tanto, cuando ellos firmaron el desposorio, que era lo que nosotros llamaríamos en el pasado el compromiso, donde todos eran testigos de que al año se iban a casar, cuando ellos firmaron sabían que ellos entraban a un pacto fundamental, el pacto donde se iban a entregar el uno al otro para siempre. El matrimonio era un hombre y una mujer, y vale la pena recordarlo en este momento, que Dios no creó matrimonios igualitarios ni todas las cosas que hemos inventado, sino que Dios creó el matrimonio de un hombre y una mujer que son los que pueden procrear, y Dios dijo, tienen que hacer un pacto que sea permanente, porque la empresa del matrimonio es una empresa para toda la vida. Y es una empresa en la que hay que criar hijos, hay que formarlos, y entonces necesita dedicación, necesita una figura masculina para forjarse de acuerdo a esa figura, necesita una figura femenina para también forjarse, pero además en la relación entre los padres, en cómo se lleva la mamá y el papá, allí se aprende también la convivencia entre los sexos, se aprende cómo el hombre debe tratar a una mujer y cómo la mujer debe tratar a un hombre. Ellos hicieron este pacto que es un pacto permanente, que es un pacto eterno, que es un pacto delante de Dios. No existe otro tipo de matrimonio. Las leyes de los países pueden decir cualquier cosa, pero no pueden ir contra el principio de Dios. Y el principio de Dios creó un hombre y una mujer para que formaran eso que es la base de la familia. Y esa es la familia según Dios. Se puede después tener uniones civiles y no hago ningún, no estoy en contra de que esto se haga, pero cuando hablamos de familia, tenemos que pensar siempre en un papá y una mamá y un hijo y en la capacidad de procreación y en el compromiso para criarlo. Es un pacto que tiene que consolidarse en el principio, antes del nacimiento del primer hijo, para evitar tensiones, conflictos, problemas. Es el pacto que uno hace delante de Dios. Y esta palabra pacto la usa la Biblia, le dice Dios a un hombre infiel, es la mujer de tu pacto. Es la mujer con la que nos hemos casado para toda la vida, con la que te has casado para toda la vida, es el hombre con el que te has casado para toda la vida. Y tenemos que retomar eso, porque muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad, sobre todo con la juventud, con la drogadicción, con el alcoholismo y la violencia y todo lo que nosotros conocemos, tiene su raíz en familias que están mal formadas, que no han formado correctamente a sus hijos, que no les han enseñado valores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de decadencia de la familia. Por eso yo los invito a que esta Navidad miremos un poco a esa familia de Belén, nos paremos para observar cómo era esa familia, porque esa fue la familia elegida por Dios para traer a su hijo. Por lo tanto, es modelo familiar para todos nosotros. Y no solamente ellos se consolidaron como familia, sino que funcionaron como familia. Hoy tenemos muchas familias que no funcionan como familia, que el padre no asume la responsabilidad del padre porque se realiza por otro lado, y que la madre muchas veces no asume la responsabilidad de madre porque también tiene que realizarse en la vida. Tener hijos también es una forma de realización, es una forma de realización. Y por supuesto que en aquel tiempo la mujer tenía que trabajar mucho porque no tenía las comodidades que tiene la mujer de hoy. La mujer de hoy tiene otras comodidades. Y puede salir, y hoy es necesario que la mujer salga y ayude a su esposo en esto para sostener un matrimonio. Pero nunca debe olvidarse
que todo lo que se haga en este sentido no debe afectar lo que es el trabajo fundamental de la familia, que es crear hijos sanos, con valores y con principios de fe que los sostengan en los problemas de la vida. José y María funcionaron como una familia. Muchas veces vemos dos personas que forman un matrimonio y las vemos funcionar y decimos, pero ¿realmente están funcionando como familia? Entonces hemos inventado un término porque hay que definirlo, decimos familia disfuncional. Familia disfuncional. La familia de Homero Simpson. Esta es una familia disfuncional. Mire usted eso y va a encontrarse con una familia disfuncional, totalmente disfuncional. Y hoy tenemos la mayoría de familias que tienen esa característica. La familia tiene que ser una unidad funcional y tiene que funcionar como familia. El padre tiene que cumplir el rol paterno y de esposo y la mujer tiene que cumplir el rol materno y de esposa. ¿Por qué sucede que tenemos los problemas que tenemos con la juventud en este momento? ¿Por qué tanta droga? Tenemos que perseguir a los narcotraficantes, es verdad, y hay que caer sobre ellos con todo el peso de la ley, pero tenemos que reforzar la familia, porque allí es donde se está gestando el mercado que utiliza el narcotraficante, es allí. Y lo que sucede es que no estamos fortaleciendo como debemos la familia. Se promocionan más formas secundarias y aberrantes, y se la llama familia, que la familia nuclear, que la familia padre, madre, hijo, que es lo que Dios hizo. El materialismo nos llevó a vivir en la dictadura de las cosas materiales. Las empresas fabrican cosas materiales y después nos crean la necesidad de tenerlas. Y la proclaman en tal forma que crean la ilusión de necesidad y nos dicen que la felicidad está en que tengamos eso. Detrás hay un gran negocio y nos usan para eso, nos usan. Y el materialismo hace que muchas veces la familia quiebre. ¿Por qué? Porque la oferta es tanta y las posibilidades de tener todo eso son tan escasas en una sociedad como la nuestra que muchas veces entran las tensiones familiares porque no podemos tener todo lo que quisiéramos tener. No es cuestión de tener todo lo que uno quisiera tener, es cuestión de tener lo que uno necesita tener. Y frente a todas las ofertas hay que preguntarse, ¿lo necesito yo realmente o me lo están vendiendo? Porque ahí, cuando empezamos a gastar en lo suntuario, es cuando aparecen los problemas económicos en la familia y cuando aparecen después, inmediatamente, los problemas familiares. Hay personas que caen en la trampa del materialismo. Y entonces, porque han caído en la trampa del materialismo, delegan las responsabilidades paterna y materna en terceros, que no trabajan con hijos propios. Y por lo tanto no tienen ni el cariño, ni le van a dar la educación ni la formación del padre. Una de las cosas que hicieron José y María es no lanzarse al materialismo, no lanzarse a eso. Y por otro lado, la sociedad nuestra es una sociedad donde se instaló el individualismo. Asumen que el matrimonio es una sociedad y entonces se niegan a fusionarse, quieren mantener su individualidad. Oímos hasta de matrimonios que cada uno vive en su casa y se promociona por los medios de difusión como una forma moderna de vida. No, es una forma aberrante de vida. No hay que compartir lo cotidiano. Y uno no es una familia si no aprende a compartir lo cotidiano, lo de todos los días, lo de todos los días. El matrimonio, por eso, comienza con un corte, y este corte es fundamental para entender lo que es una familia. Cuando Dios instaura el matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y lo dice en el principio, cuando no tenían ni Adán ni Eva, padre ni madre. Pero lo dice porque está esbozando una ley que es universal, que es la ley de la separación, la ley del desprendimiento, que un matrimonio tiene que ser una unidad que funcione desprendida del origen que tiene que saber vivir por sí mismo. Y cuando se
Aparece un salmo en el casamiento de la princesa que la llevan al palacio. El salmista le canta y le dice: oye, hija mía, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Está diciendo, hay que construir algo nuevo. La idea de Dios no es el clan, es la familia nuclear. Y lo que tenemos que defender es la familia nuclear. Ustedes no saben cuántas veces uno tiene que atender a personas que vienen diciendo: mi suegra arruinó mi matrimonio. Tu suegra no puede arruinar tu matrimonio, no lo puede arruinar, a menos que la dejes. Hay que ponerle límite. Mi suegro nos volvió locos. Hay que ponerle límites, porque lo que Dios hizo fue eso. Y si uno no le pone límites, entonces ya no tenemos una familia, tenemos un clan, lo que llamamos familia extendida. Y por supuesto que reconocemos a la familia extendida. Seguramente cuando nos reunamos en familia va a estar la familia extendida. Pero esto no significa que cada núcleo familiar tiene que vivir por sí solo y tiene que ser autónomo y que tiene que equivocarse solo. Y le digo esto siempre cuando se casan los muchachos, se lo digo a sus padres. Ahora se van a equivocar, dejen que se equivoquen solos, porque tienen que aprender. No se metan para evitar la equivocación. Lo que hicieron, lo tuvieron que hacer hasta este momento. En el momento en que se casaron, ya tienen que aprender a vivir solos. Y José y María habían priorizado la vida espiritual. Eran pobres. Y hay un testimonio elocuente en el Evangelio de la pobreza de ellos. Ellos tenían a los 40 días que presentarse en el templo llevando un sacrificio, porque era el rito de la purificación. En ese rito estaba establecido por ley que quien hacía eso tenía que llevar un cordero y sacrificarlo. Pero la ley tenía una excepción y decía que si la familia era pobre, podía llevar 2 palomitas. Y María y José llevaron 2 palomitas. ¿Por qué? Porque no tenían la posibilidad de comprar un cordero. No tenían. Sin embargo, y a pesar de eso, cada sábado estaban allí en la sinagoga alabando a su Dios. Y cuando llegaba el tiempo de la Pascua, de acuerdo a la costumbre, peregrinaban hasta la ciudad de Jerusalén. Cerraban el taller, cerraban todo, y ahora hay que dar un tiempo a Dios. Muchas veces nosotros estamos tan ocupados con lo de abajo que nos olvidamos lo de arriba. Y lo de arriba nos sorprende ya cuando llegan las enfermedades, cuando llega la parte terminal de la vida, y nos sorprende porque no estamos preparados para eso. José y María estaban preparados para eso, porque toda la persona de fe se está preparando también para el futuro. Está buscando la fortaleza de Dios todos los días para que lo ayude, porque la persona de fe ha acabado con la soberbia de creer que él puede hacerlo todo y necesita la ayuda de Dios. Y entonces Dios es una presencia. Si hay algo notable es que Dios era una presencia en esa familia y una presencia activa. José se había simplemente comprometido con María y Dios actúa en ese momento. Y de pronto aparece María encinta y él dice: no, yo desaparezco. Y Dios le dice: José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y José dice: si Dios lo dice, esto es así. Eran 2 personas que amaban a Dios, que conocían a Dios y que tenían reverencia y temor de Dios, temor reverencial, no miedo, sino temor reverencial. Y eran jóvenes, muy jóvenes, pero pudieron consolidar un matrimonio que fue modelo y tendría que ser modelo para nosotros. Tenemos que dar solidez a nuestras familias, tenemos que funcionar como familias, tenemos que huir del materialismo y del individualismo
y tenemos que buscar al Señor en nuestras vidas. Ahora vamos a celebrar la Navidad. En pocos días vamos a celebrar la Navidad. Vamos a recordar al Príncipe de Paz. Yo comentaba en estos días que es notable que al Príncipe de Paz se lo celebra con el ruido de la guerra. ¿Notó usted eso? Empiezan a sonar los petardos y todo eso porque llegó el Príncipe de Paz. Y entonces todos nos reunimos con nuestra familia. Y comemos con nuestra familia y hemos hecho de esto una fiesta familiar. Y está bien que lo hagamos con nuestra familia. Es bueno esto, no es malo de ninguna manera. Pero yo quisiera que nos preguntáramos, ¿qué lugar ocupa Jesús en todo esto? ¿Qué lugar? Y la pregunta es mucho más profunda, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Si yo hiciera hoy una encuesta, estoy seguro que mayoritariamente, abrumadoramente, todos diríamos que somos cristianos. Pero la presencia de Cristo no se ve en esta sociedad y la presencia de los cristianos no se ve. Porque hemos tomado a Cristo como una figura simplemente y no hemos rendido la vida a Jesucristo. Y no nos hemos tomado en serio lo que Él enseñó. Y lo tenemos allí para celebrarlo en la Navidad y para celebrarlo en la Pascua, pero no para tenerlo todos los días en nuestra casa. El Señor le dijo a un hombre que tenía una crisis familiar, es necesario que yo pose en tu casa, es necesario. Y creo que Dios nos diría a todos nosotros lo mismo esta mañana. Vas a celebrar la Navidad, es necesario que pose en tu casa, que esté en tu casa. Y para esto lo que tenemos que hacer es simplemente mirar hacia arriba y abrir nuestro corazón. Reconozcamos que somos seres limitados que erramos, pasemos por encima de la soberbia y reconozcamos nuestras fallas delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios, reconozcamos que no podemos todo ni sabemos todo y que necesitamos la ayuda de Dios. Para acercarse a Dios uno tiene que bajarse de la soberbia. Y cuando uno se baja de la soberbia, se toma de la mano de Dios y la vida entonces cambia. Y este cambio es el que quiere hacer Dios en nuestra vida. Que esta Navidad Cristo esté presente en la casa de todos nosotros y que no sea un elemento de decoración en el pesebre, que sea la realidad tangible del Cristo que vive en nuestra vida. Nos vamos a poner de pie. Quisiera que tuviéramos un momento de recogimiento espiritual, de reflexión personal y de oración personal. ¿Para qué vinimos hoy? Nos acercamos a la casa del Señor no para vivir un momento simplemente espiritual en nuestra vida, sino para buscar en Dios la presencia que puede guiarnos. No vinimos solamente a ver el espectáculo del bautismo, que no es un espectáculo, pero que muchas veces se lo transforma en eso. Vinimos para ver un acto supremo espiritual de alguien que dice: yo me comprometo a seguir a Cristo. Y yo quisiera que en este momento de silencio cada uno pudiera orar a Dios. Dios nos escucha a todos. Y pudiera decirle al Señor: Señor, entra en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Quiero dejar la soberbia de lado y quiero buscar tu presencia viva conmigo. Allí donde está, en silencio, es un acto absolutamente íntimo. Ore al Señor. Él la está escuchando. Él nos escucha a todos nosotros. Y dígale que tiene necesidad de su presencia en su vida. Lleve a Cristo a su casa en esta Navidad.
Oremos en silencio al Señor. Señor, tú nos conoces a todos los que estamos aquí y tú nos amas con un amor inmenso, individual, personal. Te rogamos que esta mañana sea una mañana de encuentro donde cada uno pueda tomar conciencia del amor que tú le estás ofreciendo, pueda admitir la necesidad que tiene de tu presencia, admitir las propias culpas y los propios pecados y acogerse a la misericordia y a la gracia tuya. Bendice a cada uno de los que está aquí esta mañana y bendice a las familias que cada uno representa. Y te rogamos que el Señor Jesucristo pueda estar presente en nuestras mesas en esta Navidad. Ahora, Señor, al despedirnos lo hacemos agradeciéndote por tu amor, tu misericordia y tu presencia. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.